En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Aquí estamos para darte gloria, para darte alabanza, Señor. Te agradecemos por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Saludo a todos los hermanos que se están conectando en esta mañana. Qué bendición. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, hermana Luz Estela Valencia. Dios les bendiga. Un saludo especial. Ahí firme, al pie de batalla. Amén. Bienvenida, hermana Luz. También a todos los hermanos que se están conectando. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Que madruguemos con esa hambre, con esa sed de oír palabra de Dios. Y hoy Dios nos va a bendecir. Hoy Dios tiene unos puntos muy importantes que vamos a analizar en el libro de Génesis capítulo 9. Ángel Ventura, hoy quiero empezar a leer la Biblia. Dios le bendiga. ¿Por dónde empiezo? Siga estos estudios. Si va a empezar a leer la Biblia, le recomiendo que empiece por los evangelios para que pueda entender, sobre todo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Alabanzas al Señor. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga, pastor, y a todos mis hermanos, amén. Mauro Santúa, Dios lo bendiga. Bienvenidos todos, aleluya. Buenos días, Esperanza Reyes, que el Señor le bendiga, bienvenida. Bienvenida a esta transmisión y que sea el Señor bendiciéndoles hoy abundantemente. Hoy el Señor tiene algo especial tiene el Señor por la gracia de Dios. Estamos bendecidos por la gracia del Señor. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga, hermano Mauro Saldúa. Dios le bendiga. Bienvenido, siervo. Amén. Aquí estamos. Gladys Santos. Dios le bendiga. Amén. Hermano Gonzalo Mantilla. Un abrazo desde Medellín. Amén. Hermano Gonzalo. Qué bendición. Haya estado fiel desde que empezamos con esta travesía de lo que es la exposición teológica de las escrituras desde un punto de vista académico, amén. Hermana Lady Quiroga, Dios le bendiga, bienvenida. Compartamos el link, por favor, en nuestras redes sociales, sobre todo el de Facebook, para que otros tengan la oportunidad de recibir la palabra de Dios, amén. Que otros también sean bendecidos por la gracia del Señor. Hermana Carmen Cristancho, Dios le bendiga, bienvenida, amén. Bienvenida, gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor. Ya vamos a dar inicio y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da de venir ante su presencia para glorificarle, para honrarle. Le invito a que compartan el link de Facebook. Aquí voy a dar el link para que lo compartan. Alabanzas al Señor. Bueno, ya vamos a iniciar. Hermano Richard, Dios le bendiga. Amén. Qué bendición de saludarlo. Saludos a la hermana Laura. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Ya vamos a dar inicio por la gracia del Señor. Vamos a dar inicio a este tema del día de hoy, pero necesito abrir la Biblia para hacer la lectura. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. El Señor es maravilloso. Hoy estamos en el capítulo, vamos al capítulo 9. Sí, Señor. Amén. Bueno, si ya estamos listos, entonces vamos a iniciar con una oración pidiéndole a Dios que nos bendiga en esta mañana. Hermana Elsie Belén Pacheco, Dios le bendiga desde Perú. Amén. Melvin Marisol Alvarado, Melvin y Marisol Alvarado, Dios le bendiga desde California. Qué bendición, un saludo especial. Dios le bendiga. Elsie Belén, Dios le bendiga. Carlos Gles, bendiciones, amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano Carlos. Que el Señor le bendiga a todos. Vamos a hacer una oración e iniciamos esta transmisión. Vamos a iniciar el mensaje. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te bendecimos, te damos toda la gloria. Te damos toda la alabanza, Señor. Muchas gracias por traernos a tu presencia en esta mañana para glorificarte, para honrarte. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en este día, que tú nos des esa palabra que tú día a día nos tienes, Señor.
alimenta nuestras almas, bendice nuestras almas. Permite, Señor, que tu presencia fluya en esta hora. Espíritu Santo, toma de Cristo, hánoslo saber, da testimonio de Él, glorifícalo solo a Él, Señor. Salva las almas, sana a los enfermos, obra milagros, obra sanidades. En el nombre de Jesús reprendo los poderes del enemigo, hecho fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Vete toda obra del diablo, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Espíritu Santo. Enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad. Toda gloria y toda honra pertenecen a ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Saludo a la hermana Miriam Ruiz, a Marjorie Enrique Gabriel desde Lima. Dios le bendiga a todos. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Amén. Libro de Génesis capítulo 9. Vamos a continuar con el estudio. Génesis capítulo 9. Alabanzas al Señor. Déjenme compartirles. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos serán entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Vamos a continuar con este estudio que por la gracia del Señor Dios nos ha estado dando. El libro de Génesis, que es tan importante. Compartamos el link con todos los que están conectándose. Amén. Este es el link de Facebook para que lo compartan. Bueno, en el nombre del Señor vamos a continuar. Alabanzas a Jesús. Recordemos algo muy importante, que el diluvio ocurrió, Adán vivió 930 años. Adán vivió 930 años. 57 años después de la muerte de Adán, Enoc, el profeta, es trasladado al cielo. Amén. Noé nació en el año 1056. Estamos hablando de más de 100 y pico de años después de la muerte de Adán. Amén. En el año 1056 se toma de referencia la edad de Adán, porque Génesis 5 habla de 130 años cuando Adán tuvo su tercer hijo, que fue Set. Amén. A los 130 años, posiblemente a esa edad, o antes, 128, 130, 29 años, fue que Caín mata a Abel. De todas maneras, alrededor de esa edad es que Adán tiene su tercer hijo, 130 años. Y él muere en el año 930, después de su creación. 57 años después de la muerte de Adán, es trasladado Enoc al cielo. Noé nace en el año 1056, después de la creación de Adán, por supuesto. Y el diluvio ocurrió 600 años después. Estamos hablando del año 1656. Amén. Noé vivió 350 años más, para un total de 950 años. Lo dice Génesis 9:29. Ahora vamos a ver la cronología del diluvio. Voy a compartirles un slide para que ustedes puedan entender un poco más. Amén. La cronología del diluvio, bendito sea el Señor. Aquí en esta cronología que les estoy poniendo, dice claramente Chronology of the Flood. Chronology of the Flood, estamos hablando en inglés, que es la cronología del diluvio. Entonces, si usted mira al lado izquierdo, la parte de arriba dice Waiting in the Ark 7 days. Está hablando de que antes del diluvio hubo 7 días. Amén. En el mes segundo
de esos 7 días, cuando Noé tenía 600 años, Noé entra en el arca, lo dice Génesis 7, del 7 al 9. 7 días más tarde, 7 days later, rain began falling. 7 días más tarde empieza a caer la lluvia, o sea, en el mes 2, día 17. La referencia bíblica dice reference, está en Génesis 7, del 10 al 11. Ahora, la agua continuó lloviendo, o sea, llovió por 40 días, pero el agua prevaleció por 150 días, de acuerdo a Génesis 7:24. Usted va para la parte izquierda. En el punto 3, estoy hablando de puntos. Punto 3 dice 40 días, 40 days later, 40 días después, la lluvia fuerte paró. Amén. Que eso fue en el mes tercero, día 27. La referencia está en Génesis 7:2. Pasemos al punto 4. 100 días más tarde, porque fueron 150 días donde el agua prevalece. El punto 4 dice 100 días más tarde prevalecieron las aguas. Amén. Y las aguas y el arca reposó sobre el monte Ararat, que es en el mes séptimo, día 17. Estamos hablando del mes séptimo de la edad de Noé, mes 17, amén, del año 600, por supuesto, de la vida de Noé. La referencia está en Génesis 7:24 y Génesis 8:4. Vayamos al punto 5. Ustedes ahí lo están viendo, estamos entendiendo, ¿cierto? El punto 5, ustedes lo pueden ver, aunque eso está en inglés, yo lo estoy traduciendo. Dice water receded, es decir, las aguas empiezan a decrecer en 150 días. La referencia está en Génesis 8:3. Punto 5 dice 74 días más tarde se vieron los montes, o sea, la cumbre de los montes, tops of the mountains were visible. Fueron visibles la cumbre de los montes. Eso ocurrió en el mes décimo del año 600 de la vida de Noé, el día primero. Génesis 8:5 lo dice. 40 días más tarde, es el punto 6, es enviado el cuervo, enviado afuera, y la paloma es enviada afuera. La paloma retornó, el cuervo no retornó. Estamos hablando en el mes 11 del año 600 de la vida de Noé. Amén. Estamos hablando del año 1656, mes 11, 1656 después de la creación, mes 11. Y el día 11, estamos hablando, está en Génesis 8, del 6 al 9. Punto 7. El 7 días más tarde, Noé envía de nuevo, en este caso la paloma, porque el cuervo no volvió, y regresa con su pico, trae una hoja de olivo fresco, dice, recién arrancado. Estamos hablando del mes 11 del año 600 de la vida de Noé, el día 18. Génesis 8:10 lo dice. Pero Noé no sale, él espera. 7 días más tarde, Noé vuelve y envía en la paloma en su tercer intento, o tercera vez, pero la paloma no regresa. Ese es el mes 11 del año 600 de la vida de Noé, el día 25. Eso está en Génesis 8:12. Pero a pesar de que la paloma no regresa, Noé no sale del arca. Amén. 22 días más tarde, las aguas totalmente se secan. Estamos hablando en el mes 12. Ya un año ha ocurrido. Todavía no ha ocurrido porque el diluvio empezó en el mes segundo del año 600 de Noé. Estamos en el punto 9. Dice mes 12, día 17. Génesis 8:3 lo dice. Ahora, 70 días más tarde, la tierra se seca por completo. Punto 10. Noé ve la tierra seca. Ese fue en el mes primero del año 601 de la vida de Noé. El día primero, ya se cumplió el año. Génesis 8:13. Punto 11. Amén. La tierra está completamente seca y Noé sale del arca en el mes 2, día 27. Génesis 8, del 14 al 19. Si sumamos los días, estuvo Noé 377 días dentro, ocurrió el diluvio, por supuesto,
7 días estuvo él esperando afuera, pero prácticamente fueron 377 días dentro del arca, o sea, 1 año y 17 días dentro del arca. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Entendimos la cronología, traté yo de traducirle para que ustedes tuviesen un punto de vista más claro. Fue 1 año, amén. 1 año y 17 días dentro del arca. Qué tremendo. ¿Tendría usted y yo, tendríamos esa misma paciencia que tuvo Noé? Nos desesperaríamos y saldríamos como locos. Ya no aguanto más. Y estamos en una cuarentena donde ya la gente, ya no aguanto más. ¿Cuántos alabamos al Señor? Al menos nosotros podemos salir a comprar cosas, a hacer ejercicio y cualquier cosa. Amén. Eso es para darle gloria a Dios, hermano. El ser humano merece más y más castigo de Dios por su pecado y su maldad. Esto no es nada. Pero ¿cuántos alabamos al Señor? Bueno, ya entendimos la cronología del diluvio, bendito sea el Señor. Ahora vamos a entrar a la siguiente parte. Ya Noé sale del arca, tenía 601 años Noé, 1 año dentro del arca, bendito sea el Señor. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es adorar a Dios en tierra seca. Eso lo dice Génesis capítulo 8, verso 20 al 22. Ya estando en tierra seca, fuera del arca, Noé adora a Dios como lo aprendió de sus antepasados, con sacrificio de sangre, aceptando que él es pecador, que necesita de un sustituto para poderse acercar a Dios, que representaba al Señor Jesucristo, la semilla, la simiente santa que había de venir, y que la serpiente le iba a herir en su calcañar, pero que esta simiente santa, este descendiente, iba a aplastar la cabeza de la serpiente a través de un sacrificio de sangre, como el Señor les enseñó a Adán y Eva dentro del huerto. Era que él se acercó, Noé se acercó a Dios, y también con alabanza, como desde los días de Enos se empezaron a invocar el nombre del Señor, con alabanza, que fruto de labios que invocan el nombre del Señor. O sea que este es el primer sacrificio después del diluvio. Génesis 8, 20, 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová. No es el primer altar. El primer altar lo edificó fue Adán. Y Adán le enseñó a sus hijos Caín y Abel a edificar altares. Allí era donde sacrificaban ellos. Amén. En ese altar. Que la referencia lo dice aquí en este verso bíblico, no quiere decir que no se practicaba antes. Lo que pasa es que la Biblia no puede llenar todos los vacíos. De lo contrario, no cabría todo lo que ha acontecido en la historia redentiva del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Recuerde que echaron 7 parejas de animal limpio. Una era para conservarlo, para preservar la especie, y las otras 6 para que se multiplicaran dentro del arca de 1 año. Imagínense, dentro del arca se multiplicaron los animales para sustento de ellos, alimento, pero también para el sacrificio. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. De todo animal limpio estamos hablando, sacrificio de sangre, era la expiación, amén, la expiación y la sustitución. Y de toda ave limpia era el señal de agradecimiento. Amén, representando todo lo que le pertenece a Dios, tanto ofrendas, primicias y diezmos. Todo lo que Dios más tarde le iba a enseñar más directamente al pueblo de Israel, que quedara como parte de la constitución del pueblo de Israel. Pero eso ya se practicaba desde el principio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y se practicará por toda la eternidad. Amén. Para los que no les gusta cumplirle a Dios, por tanto engaño del diablo, de tanta gente que ha difamado, y por tantos malos testimonios que han habido de pastores que se han aprovechado y han hecho del evangelio fuente de ganancia, y han hecho mercadería del pueblo. Amén. Por esa razón muchos han sido engañados diciendo que no se debe traer ofrendas, ni diezmos, ni primicias, nada de eso. Amén.
pero eso está establecido desde el principio, antes de la ley y después de la ley. Lo que pasa es que se estableció en la ley como parte de la constitución de la nación de Israel. Alabanzas al Señor, pero eso ya está en la constitución del cielo, porque es palabra de Dios, la cual no se debe desechar. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Olor grato es que esa ofrenda y el ofrendador, dice la Biblia que le agradó a Dios, como lo dice Génesis 4:3 de Abel, que le agradó a Dios la ofrenda de Abel, amén, y fue aceptada por Dios, como lo dice Levíticos capítulo 1, verso 9. Es decir, el administrador de la tierra, Noé, el nuevo Adán, en un nuevo comienzo, se presenta ante su Señor a través del sacrificio, reconociéndolo a Dios como su creador y como su salvador. Amén. Estos sacrificios eran sombra del verdadero y perfecto sacrificio de la simiente santa, el descendiente de la mujer que aplastaría a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Alabanzas a Jesús. Por este sacrificio que representaba el sacrificio de Jesucristo, es que Dios, amén, planea darle 3 promesas a la creación después del diluvio. Esto lo hace Dios en su corazón. Amén. Porque dice la Biblia en Génesis 8:21, y dijo Jehová en su corazón. La primera promesa, porque son 3 promesas que usted encuentra en Génesis 8, del 21 al 22. Génesis 8:21, la primera promesa es una buena noticia. Esa es la buena noticia de la primera promesa, que no volvería a maldecir la tierra. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Amén. Esa es la buena noticia, que Dios no le iba a volver a maldecir. Segundo, dentro de esa promesa había una buena noticia y una mala noticia dentro de esa promesa. La mala noticia de esa primera promesa es que Dios conoció que la causa del diluvio, Génesis 6:5, y vio Dios que el corazón del hombre era inclinado al mal, amén, no había cambiado. Génesis 8:21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es lamentable, pero esa es la condición de nosotros, engañoso y perverso, más que todas las cosas, en nuestro corazón, amén. Solamente el Señor le conoce. La segunda promesa es que no volvería a destruir la creación con agua. Dice Génesis 8:21, parte B, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Y la tercera promesa, que iba a haber un ambiente de vida en la tierra, verso 22, Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, no se la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. No cesarán la siembra y no sembrará la siega o cosecha. El frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Amén. Qué bendición, ¿cierto, hermanos? Ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, la bendición. Después de planear Dios en su corazón estas 3 promesas, Dios procede a bendecir a Noé y a establecer su pacto. Hoy vamos a hablar cómo Dios bendice a Noé. Mañana, si Dios lo permite, cómo Dios establece su pacto con Noé. Amén. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Permítame ver, compartan el link de Facebook. Amén. Dios le bendiga a Ana Quintero, Sergio Luis Chechito. Dios le bendiga a todos los que se conectan. Amén. Reciban bendiciones de parte del Señor. Alabanzas a Jesús. Continuamos, amados hermanos. Gloria a Dios. La nueva bendición sobre el nuevo Señor de la tierra. Génesis 9:1. Vamos a leer Génesis 9:1. Bendito sea el Señor. Génesis 9:1. Gloria a Dios. Sí, Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Esa es la bendición. De ahí partimos, amados hermanos, y vamos a empezar a desarrollar este tema que está buenísimo. Amén. La nueva bendición sobre el nuevo Señor de la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Esta bendición de Dios pasaría a las futuras generaciones
que serían descendientes de la mujer, no por consanguinidad, sino por elección. Amén. Serían enemigos de la serpiente antigua, se volverían amigos de Dios, como lo fue Abraham, que el Señor dice en Isaías, mi amigo, y que fue portador de la bendición de Dios, de acuerdo a Génesis 24:1. También Isaac, que fue bendecido por Dios, Génesis 25:11, 26:12, 26:24. Y Jacob, Génesis 32:29 y 30 y Génesis 35:9. Amén. Dios le da la bendición a Noé, el nuevo administrador de la tierra, el nuevo señor de la tierra, la nueva cabeza de la tierra. Amén. Noé ahora es el nuevo Adán. Antes del diluvio, Lamec peleaba por esa posición. De hecho, el Señor Jesús lo dijo. Amén. Que cuando los discípulos, Santiago, Juan y los hijos de Zebedeo, y peleaban contra los otros discípulos, ¿quién era el que tenía el liderazgo? Los apóstoles. Y el Señor tiene que reprenderlos y decirles, en las naciones, los jefes de las naciones se enseñorean de esas posiciones, de esas autoridades, y ejercen poder, se matan entre ellos por esas posiciones, pero entre vosotros no será así, porque si alguno quiere ser grande entre vosotros, tiene que ser el servidor de todos. Bendito sea el Señor. Amén. Y el Señor le dijo a los hijos de Zebedeo, a la mamá de los hijos de Zebedeo, le dijo a esta señora, le dice, el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es de mí el daros, sino a mi Padre. Amén. Dios es el que pone esas autoridades, eso no le corresponde al hombre, bendito sea el Señor. En el tiempo de Noé, la Biblia habla claramente que Lamec toma a dos mujeres, Ada y Sila, con el fin de multiplicar la descendencia y volverse cabeza y ser el jefe más importante de la tierra. De hecho, Tubal-Caín, que fue el que le construyó las armas, era contemporáneo a Noé. Amén. Noé simplemente estuvo calladito, arrinconadito, pero mira, Dios ahora lo exalta a Noé. Dios elimina a Lamec, a Tubal-Caín, a toda la descendencia de Caín, a los que se mezclaron con las hijas de los hombres, y solamente queda Noé como cabeza del nuevo mundo, el nuevo Adán, el nuevo representante de Dios en la tierra. Cuando alabamos al Señor. O sea que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Los liderazgos los da Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El nuevo representante de la tierra fue bendecido por Dios. Así como Dios bendijo a la primera pareja, ahora Dios bendice a Noé. Así como Dios bendijo a Adán y a Eva. Amén. Ahora Dios bendice a Noé y a sus hijos con privilegios. Y hoy vamos a hablar de estos privilegios. El primer privilegio de ser procreador en la tierra. 1. Número 2, de ser administrador en la tierra. Y número 3, juez en la tierra nueva. 3 privilegios traen esta bendición desde el verso 1 hasta el verso 7, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Bendito sea el Señor. Procreadores. Amén. El propósito original con el ser humano era recibir la bendición de Dios para que fuesen procreadores. Si usted lee Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. De la misma manera, Dios bendice a Noé, a sus hijos, con este privilegio de ser procreadores. Amén. Voy a leerles el texto nuevamente para que ustedes puedan entender más las escrituras. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva. Bendito sea el Señor. Le dio el privilegio de ser procreadores. O sea que el propósito o plan original de Dios no se ha detenido, ni con el pecado. Dios continúa su propósito de procrear y llenar la tierra de hijos de Dios. Con esta procreación era crear las naciones y poblar la tierra. Génesis 10:32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Amén. De Sem, Cam y Jafet fue que nacieron
todas las naciones que hoy vemos en la tierra. Dios es el creador de las naciones, de acuerdo a Hechos 17, que eso lo vamos a hablar cuando estudiemos Génesis capítulo 10. Amén. Pero Dios le da un privilegio grande a Noé de ser procreadores de una generación justa, perfecta, amén, temerosa de Dios, como lo fue Noé, que caminó con Dios. Desafortunadamente, Cam y su hijo Canaán se descarriaron y fueron maldecidos. Bendito sea el Señor. Eso lo vamos a ver, yo creo que el lunes, si Dios lo permite. Bendito sea el Señor. Pero Dios le dio el privilegio de ser procreadores. Ahora, ayer hablábamos que Dios los saca del arca y le dice: salgan, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra. Amén. Ese es el mandato a Noé. Ahora, la iglesia de Dios, el Señor también le dio la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ir a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Amén. Dios ha tenido ese propósito de que sus hijos se multipliquen en la tierra. Pero sabemos que, como en los días de Noé, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y por eso nació una raza llamada los Gibor, que más adelante lo vamos a mencionar, y llenó la tierra de violencia. Entonces Dios tuvo que traer el diluvio. De igual forma, en esta época, Dios le dijo a la iglesia: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra de hijos de Dios. Y el evangelio fue esparcido en las diferentes naciones después de que hubo el avivamiento en Susa Street, allá en Estados Unidos, por William Seymour, que Dios lo usó para traer un avivamiento en el año 1906, hermano, y de allí surgieron las grandes denominaciones pentecostales, entre esas Asambleas de Dios y otras denominaciones importantes del fuego del Espíritu Santo, y se esparcieron por el mundo, se convirtieron almas, nacieron de nuevo personas, ricos, pobres, grandes, pequeños, en las diferentes naciones. Pero ahora estos hijos de Dios se mezclaron con el mundo, se volvieron enemigos de Dios, como dice Santiago capítulo 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Se volvieron amigos de la serpiente antigua y se volvieron enemigos de Dios, dice la Escritura. Por eso Pablo le dice a los filipenses que en aquel entonces ya habían enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3 dice que esos cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aplica ese texto a esta época de predicadores que solamente piensan en lo terrenal, que no ponen la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, que lo único que están pensando es en su bienestar, en su propio vientre. Dice: son enemigos de la cruz de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Y por eso va a venir otro juicio, la gran tribulación. Pero Dios siempre ha querido que los hijos de Dios se multipliquen en la tierra. Y cuando Él venga, por supuesto, los que sobrevivieren de las naciones, amén, que no se dejaron marcar, dice Apocalipsis 22, que sobrevivieren de las naciones que sobrevivieren de las naciones, los seres humanos, amén, estos van a entrar al milenio y se van a multiplicar los hijos de Dios, para que se cumpla lo que dijo Pablo en Romanos 8, que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que anhela este mundo. Amén. El planeta Tierra, el reino animal, no quieren más hijos del diablo. Los hijos del diablo han traído maldición a este mundo. Son los que han, como dice Isaías 24, han traído maldición a la tierra. La tierra se ha contaminado debajo de los moradores, dice la Escritura, por tanto derramamiento de sangre, tanta parranda, tanta embriaguez, tanto adulterio, tanto asesinato, tanta pornografía, tanto pecado. Eso ha hecho que haya traído maldición a la tierra, y Dios quiere traer y multiplicar sus hijos en este mundo, y lo va a hacer en el milenio. Amén. Pero en el pasado lo hizo con Noé, le dijo: fructifiquen y multiplíquense, justos como era Noé. Bendito sea el Señor. Continuamos. Entonces la primer bendición que Dios le da a Noé es ese privilegio de ser procreador de hijos de Dios. La segunda
privilegio que Dios le dio a Noé es de ser administrador. Sem, Can y Jafet iban a ser administradores. La bendición de Dios tenía otro privilegio, el mismo privilegio que Dios le dio a Adán y Eva. Si usted lee Génesis 1:28, dice la escritura: y los bendijo Dios y les dijo: sojuzgad la tierra y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De la misma forma Dios bendice a Noé y a sus hijos con este privilegio de ser administradores o señores en la tierra. Dice Génesis 9:2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Vamos a leer Génesis 9:2. Déjame compartirles. Santo Dios. Bueno, Génesis 9:2. Déjame compartirles la pantalla. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal y de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. Esos animales en vuestras manos son entregados. O sea, Dios les da a administrar el reino animal y la tierra a Noé, a Sem, Can y Jafet. En vuestras manos son entregados todos los animales, administradores. Amén. Sem, Can, Jafet y Noé se vuelven administradores. Amén. Recordemos que el hombre antidiluviano. Ahora, ¿por qué dice la escritura, Génesis 9:2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra? Vamos a dar una explicación acerca de eso. Para eso tenemos que recordar que el hombre antediluviano se había vuelto tan violento que había afectado el reino animal. Y estos animales en defensa propia también se habían vuelto violentos y habían atacado a los seres humanos. En el libro de Génesis 6, del 11 al 13 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y que estaba corrompida, porque toda carne, cuando dice toda carne, se refiere a los seres humanos y también a los animales. Toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué todo ser? Incluyendo los animales, porque los animales también se habían corrompido, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, del 11 al 13. Por esta razón, en la bendición que Dios le da a Noé y a los animales que salen del arca, y su familia, por supuesto, la familia de Noé, les otorga un temor. Amén. Les da un temor a los animales. Les da un temor a los animales para que no atacaran la raza humana. Amén. Dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar. O sea que ese temor le iba a permitir a esta nueva humanidad, a esta familia humana, ejercer una autoridad limitada sobre ellos. Es el mismo temor y miedo que Dios envió para que las ciudades vecinas no atacaran a Jacob y su familia cuando Judá y el otro hermano mataron a este príncipe por haber violado a Tamar, la hija de Jacob. Amén. Entonces Jacob dijo: ¿ustedes qué han hecho? Vienen a esta ciudad, nos van a atacar y nos van a eliminar. Y Jacob oró, y dice Génesis 35:5 que el terror de Dios cayó sobre la ciudad y no atacaron a Jacob. De la misma manera, ese temor de Dios iba a caer sobre los animales para que no atacaran ni a Noé, ni a Sem, ni Can, ni Jafet, ni a su descendencia. Dios les dio un temor a los animales. Amén, porque esos animales no tenían ese temor. Los animales se habían vuelto violentos y mataban seres humanos. Amén. Ahora Dios les da ese terror, el mismo terror que Dios traería sobre las naciones en el tiempo futuro con la nación de Israel, para que no atacaran a Israel. Deuteronomio 2:25, Deuteronomio 11:25 dice que el terror estaría sobre esas naciones para que no ataquen a Israel. De hecho, ese terror todavía está. Por eso es que no se atreve Irán, no se atreven los palestinos, no se atreven los árabes a atacar a Israel, porque hay un terror que Dios ha puesto para que no los ataque. Bendito sea el Señor. Dios puso ese temor sobre los animales. Amén. Noé y sus hijos tendrían el señorío de la tierra como lo tuvo Adán. En vuestras manos son entregados los animales. Así como Génesis 1:26, Dios le entregó los animales. Y el terror de Dios iba a estar en ellos. Que Noé, Sem, Can y Jafet y todas las familias transmitían ese miedo. Los animales le iban a tener un respeto.
a Noé y a su familia para que no los atacaran. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Ahora, en esta bendición de ser administradores, hay otras cosas más que Dios les añade. Le añade estos privilegios. La bendición de Dios incluye algunos privilegios muy diferentes a la bendición de Adán. Amén. Por ejemplo, en la bendición de Adán, Dios le dio el privilegio de comer toda clase de plantas y de frutas, exceptuando, por supuesto, la fruta del árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo. Génesis 1:29 dice, he aquí, mire cómo dio la bendición. Os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla os serán para comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y el mal. En la bendición a Noé y a sus hijos era algo similar. Seguían teniendo el privilegio de Adán y Eva con una adición y una prohibición. La adición era que podían comer carne y la prohibición era que no podían comer carne con sangre. Veamos la adición. Génesis 9:3, por favor. Alabanzas a Jesús. Venga, lo paso acá. Génesis 9:3. Dice así, todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento. Amén. Está hablando de animales. Así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo, así como Dios se lo dio a Adán y Eva, que en la bendición de Adán y Eva estaba el privilegio de comer verduras y frutas, a excepción de la ciencia del bien y el mal, de la fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquí Dios le añade todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Esa es la adición. La prohibición es el verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero que me estén entendiendo. Amén. O sea que la prohibición no podían comer carne con sangre. Pero carne con su vida, que es su sangre, dice el verso 4, no comeréis. En Levíticos capítulo 17-14 habla de que la vida está en la sangre. ¿Qué se refiere con la vida? El hálito de vida. El hálito de vida que el Señor sopla sobre sus criaturas está en la sangre. Bendito sea el Señor. O sea que no se podía comer eso porque Dios lo había prohibido. Esta prohibición de no comer carne con sangre es un equivalente a la prohibición que Dios le dio a Adán y Eva en el paraíso, la cual tenía su razón. El Señor dice en Génesis 2:17, el Señor le dijo en el verso 16, de todo árbol del huerto podéis comer, pero el verso 17 dijo el Señor la prohibición, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. De igual forma, Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes pueden comer verduras, pueden comer de todo lo que se mueve y vive, de esos animales os será para mantenimiento, pero hay una prohibición. No coman carne con sangre. Y tenía el Señor su motivo, su razón. ¿Cuál es la razón? En el verso 5 está escrito. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 5. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, la demandaré, la vida del hombre. El que derrama, ya ahorita vamos a entrar al verso 6. Amén. Porque el Señor demanda esa sangre. Alabanzas a Jesús. O sea que tan sagrada es la vida del ser humano que Dios demanda la sangre de los seres humanos derramada, aún por los animales. Amén. Parece ser que esta fue la causa por la que Dios mató a todos los animales en el diluvio. La violencia se había extendido al reino animal, tanto que estos animales eran tan violentos que mataban muchos seres humanos. Amén. Y por eso Dios estableció el Señor dijo, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. O sea, si un animal matara a un ser humano, yo voy a demandar la sangre que ese animal derramó. Y ese animal tiene que morir. De hecho, en Levítico 21:28, el Señor demandó esa sangre como ley en Israel.
Dice la Escritura, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, más el dueño del buey será absuelto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por ese motivo Dios demandaría esta sangre. No podían comer carne con sangre. Esta razón era una evidencia clara que antes del diluvio, amén, la gente había caído tan bajo que comían carne cruda, como caníbales, carne con sangre. Amén. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 24:38 dice que como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que el día entró Noé en el arca. Ya entendemos que casarse y dándose en casamiento eran los hijos de Dios con las hijas de Caín, los hijos de Dios con las hijas del diablo. Pero comer y beber, amén, no teníamos una referencia. Porque hoy día todos comemos y bebemos. Algunos decimos que era glotonería. Pero viendo el contexto de Génesis capítulo 9, verso 3, donde el Señor dice, todo lo que se vive y mueve será para mantenimiento. Pero el verso 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Amén. Parece que, ¿por qué? Porque dice, porque yo demando la muerte de esas personas. En ese caso hay una prohibición. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Parece ser de que los seres humanos se habían vuelto caníbales, hermano, comiendo sangre, la carne de los seres humanos. Inclusive de todo animal la demandaré, porque hasta los animales mataban seres humanos para comérselos. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. ¡Qué tremendo! Como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué estarían comiendo? ¿Carne con sangre? ¿Y aún carne y sangre humana? No lo sabemos. ¿Se refería el Señor a comer carne con sangre? No saben, puede ser. ¿Se refería el Señor a beber sangre humana? ¿Se habían vuelto caníbales? Son preguntas que las entenderemos cuando estemos en el cielo, cuando venga lo perfecto, dice 1 Corintios 13. Lo cierto es que dice la Biblia, porque de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Lo cierto es que Dios pone ese mandamiento. Y le dice, no coman carne con sangre, porque yo demandaré la vida de vosotros. O sea, si alguien mata a un ser humano para comerse la carne con la sangre, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. La voy a demandar. Y de mano de todo animal la demandaré. Y la demandó en Levíticos 21:28. Dice, si un buey acorneara al hombre y lo matare, ese buey será apedreado. Y Dios juzgó. Amén. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandará la vida del hombre. O sea, porque parece ser, y ya vamos a entrar en ese punto que es delicado, hermanos. Amén. Porque parece ser de que antes del diluvio los seres humanos estaban matando seres humanos. Había mucha violencia. Y se estaban comiendo la carne con la sangre de los seres humanos. Por eso Dios dijo que iba a destruir a todo ser humano y hasta los animales. Porque los animales habían matado también seres humanos, como seres humanos matando a otros seres humanos. Porque de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Esta es una alusión a la muerte de Abel. Amén. Porque de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. Aún si un hermano mata a su hermano, yo voy a demandar esa sangre. Con Caín fue diferente, pero con los demás voy a demandar esa sangre, como Dios lo hizo con la muerte de Abel. El crimen se había vuelto tan común en el mundo antediluviano al punto de ser glorificado y alabado como lo hizo Lamec en Génesis 4:24. Yo le cité el texto, amén, de que este hombre se ufanaba, cómo mató déjame leer el texto bíblico, Génesis 4:24, déjame buscarlo, para que ustedes se den cuenta cómo se glorificó la muerte en aquellos días. Voy a buscarles en un texto que esté más claro, en este caso voy a leerles Biblia de las Américas, con la ayuda del Señor, que es más comprensible, el verso 23, sí.
23. 23. Gloria a Dios. Mira Lamec. Amén. Dice Lamec en Génesis 4:23. Lamec dijo a sus mujeres, después de haber matado a un hombre, escribe un poema. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestadme oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. O sea, la muerte había sido tan glorificada que Lamec decía que él le había dado muerte y que si Caín, dice el verso 24, si 7 veces Caín es vengado por Dios, entonces Lamec lo sería 70 veces 7. O sea que, en otras palabras, que Dios estaba aprobando el homicidio. Amén. O sea, en la tierra de Caín, en los descendientes de Caín, allá mataban y decían que Dios aprobaba esa muerte. De hecho, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16 que viene la hora cuando los perseguirán a vosotros, los entregarán en las sinagogas y en las cárceles y los matarán pensando que rinden cierto servicio a Dios. Amén. O sea que la muerte en aquel entonces se había glorificado tanto que hasta se comían la carne con la sangre de los seres humanos. Por eso el mandato en Génesis 9:5 dice la razón por la que Dios dice no coman carne con sangre. ¿Por qué? El verso 5 lo dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Amén. Inclusive de todo animal la demandaré. Ese animal tiene que morir. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Amén. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra, amados hermanos? Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Como Dios lo hizo con la muerte de Abel, crimen que se volvió común en el mundo antediluviano, al punto de ser alabado y glorificada la muerte, el asesinato, como lo hizo Lamec, Génesis 4:24. De hecho, estamos en un tiempo tan terrible que las autoridades que han sido puestas por Dios para detener la maldad, para castigar al malvado, en el gobierno pasado acá en Colombia se hizo un acuerdo de paz donde criminales y asesinos, en vez de exigirles castigo o al menos un castigo leve, se les premió por los asesinatos. Así está de corrompida la tierra en esta hora. Amén. Recordemos que Dios trajo el diluvio por esa sola razón, la violencia. Se había glorificado tanta la violencia, el asesinato en el tiempo de Lamec, de Tubal Caín y de Noé, que dice la escritura en Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, por parte de los animales matando seres humanos para comer seres humanos, y por parte de seres humanos que se habían vuelto cazadores de hombres. Ya vamos a entrar en esa parte. Por eso Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y como lo escribió Josefo en las obras de Josefo, el libro que yo le leí, que Noé tuvo que huir, retirarse del mundo, del hábitat de las poblaciones, e irse a la soledad por el peligro de la muerte, aunque Dios lo protegía. Amén. Los autores de esta violencia carnívora, que comían carne con sangre, por eso es que Dios le da el mandamiento a Noé: ustedes pueden comer hierbas, frutas, pueden comer todo lo que se arrastra, animales, pero no coman carne con su sangre, porque yo voy a demandar esa sangre como la demandó en el diluvio. O sea, Dios pone ese precedente. Dentro de la bendición de Dios está esas prohibiciones. Amén. O sea que en el diluvio había tanta violencia que mataban los seres humanos para comer carne con sangre. Los autores de esta violencia fueron los hijos de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de Caín. Recuerden lo que dice Génesis 6:4, que habían gigantes, nefilins, caídos en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Nacieron, eran los hombres poderosos, los Gibor, amén, de la antigüedad, hombres de renombre, dice la New King James Version. Eran poderosos, es la palabra Gibor, la mejor traducción es la New King James Version.
Moisés usa esta misma palabra, Gibor, para referirse a Nimrod. Si usted lee Génesis 18, dice, y Cus engendró a Nimrod. Amén. Cus viene de la descendencia de Cam, que ellos fueron los que se descarriaron. Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso, otro Gibor, amén, en la tierra. Y él fue Gibor, poderoso, cazador. Dice el verso 9, y fue poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso Gibor, cazador delante del Señor. Otra versión dice contra el Señor, cazador, poderoso cazador. ¿Cazador de qué? Si los seres humanos eran cazadores de seres humanos. Nimrod se volvió cazador de seres humanos. Nimrod desobedeció a ese mandamiento que Dios le dio a Noé en la bendición. Ustedes pueden comer verduras, pueden comer animales, pero sin comerse con la sangre, porque yo demandaré la sangre. Amén. Nimrod vuelve al pecado antediluviano de Génesis 6:4, de los Gibor, que eran hombres poderosos, amén, de la antigüedad, que son los que trajeron la violencia de matar, cazar seres humanos, matarlos y comérselos con su sangre. Amén. Hay evidencia histórica de que este Nimrod Gibor era cazador de hombres. Es muy posible, y yo lo diría y lo puedo afirmar, que esta prohibición de comer carne con sangre fue establecida por Dios a causa de una práctica antediluviana. El Señor dice que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, pero ¿comiendo qué y bebiendo qué? Que desagradó a Dios y trajo el diluvio. No es comida, es comer carne con su sangre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Hoy en día el Señor dijo, como los días de Noé, así será la venida, así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se daban en casamiento. ¿Qué comen y beben los seres humanos hoy en día? Pastor, legumbres, animales, cociditos, sí. Pero hay rituales donde los seres humanos comen a otros seres humanos. Hay prácticas satánicas. Yo trabajé contra el satanismo, enseñando y advirtiendo en prevención en colegios y universidades durante cerca de 6 años, desde el año 1999-98 hasta el año 2004 más o menos. Estuve predicando y enseñé ese tema de satanismo y me encontré con testimonios terribles de jóvenes que testificaban. Inclusive yo tuve la oportunidad de hablar con un joven que fue liberado de demonios en la iglesia de la 43 donde yo me congregaba en aquel entonces. Llegué un lunes como a las 4 de la tarde y el vigilante me dijo, Alex, hable con este joven. Y yo hablé con ese joven y ese joven me dijo, había sido liberado, había venido a consejería, un hermano de la iglesia, amigo, conocido, estaba en consejería ese día y Dios lo usó para traer liberación. Cuando ese hombre llega a consejería, llegó todo nervioso, el hermano trató de atenderlo, decirle que qué le pasaba. Entonces el hermano le abrió la Biblia y empezó a hablarle el texto bíblico. Ese hombre cayó de para atrás y quedó como si fuera parado en las puntas de las yemas de sus dedos, como un gato con los ojos desorbitados, el cabello se le volvió así y empezó a hablar otras voces, estaba endemoniado. Una hermana del grupo que yo era líder estaba ayunando ese día lunes, eran como las 4 de la tarde, ella siente salir del templo y cuando sale a la calle ve que afuera están orando allá en las oficinas de consejería, ella va para allá y se une el clamor a reprender y el Señor libera a este hombre. Luego cuando yo llego, él está sentado en la entrada de la iglesia y lo atiendo y él me dice de que él llega ahí porque una hermana en la tarde, como a las 2 de la tarde, estando en la calle, lo vio preocupado a él, lo vio asustado y le dijo, ¿qué tiene, joven? Y él le dice que no quería saber nada del evangelio. Y ella se le acerca y le da un tratado y le dice, mire, Cristo le ama, si usted necesita consejería, ayuda, oración, vaya a este lugar, allá dan consejería. Y fue así como él llegó allá. Luego él me comenta y me dice que él estaba asustado
porque ese día a las 5 de la tarde tenía que presentarse en cierta casa, en cierto lugar, en la ciudad de Piedecuesta, una ciudad cercana acá a Bucaramanga. Y él, de acuerdo a la norma de la secta satánica en la cual él pertenecía, él ese día iba a ser sacrificado, iba a ser asesinado, que fue Dios quien lo libertó, fue Dios quien lo salvó. Bendito sea el Señor. Amén. Además de eso hablamos de otras cosas, porque él decía que en esta iglesia había alguien que Dios estaba que era un estorbo para el satanismo en Santander, en Bucaramanga. Y describió una persona que era yo, por supuesto, por la gracia de Dios. Amén. Pero bueno, los satánicos matan, sacan el corazón de los niños, se los comen. Eso hacen los artistas, eso hacen los multimillonarios, eso hace la élite mundial, eso es bien sabido. Mire que recientemente Mel Gibson, que es un actor de cine, fue conocido por la película esa de Mad Max en los años 70, 80, y fue el director de la película La Pasión de Cristo. Mel Gibson declaró públicamente de que en Hollywood los actores, las actrices, hacen pactos satánicos para obtener fama en el mundo. Eso es lo que hacen los actores. Los multimillonarios en el mundo, la élite mundial, mata seres humanos, come seres humanos. Amén. En honor al diablo hacen sacrificios. Así había llegado el mundo antediluviano en aquella época. Mataban los seres humanos, se comían la sangre, se comían la carne con la sangre, eran caníbales. Amén. Entonces alabamos al Señor. Alabanzas a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos nos estamos gozando? Y entonces, por eso es que Dios tiene que decirle a Noé, ustedes pueden comer de todo lo que se mueve, dice Génesis 9:3. O será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes o le he dado. Pero les prohíbe, dice, no pueden comer carne con sangre. Verso 4, Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Y por qué? El verso 5 da la razón. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Porque Dios demandó la sangre, tanta violencia, tanta maldad que había en el diluvio, antes del diluvio, tanto que la Biblia dice que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Estaban matando muchos seres humanos para comer carne y sangre. Amén. Y de mano del varón, de su hermano, la demandaré. Amén. En Levítico 21:18 dice, del animal también la demanda. Si un buey a cornear a una mujer, a causa de ello la mujer y el hombre murieren, el buey, Dios le demandaría esa sangre y el buey tenía que ser apedreado. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? La tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Génesis 6:11, verso 13 dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quiénes? De los Nefilims, a causa de los Gibor, que eran poderosos ante los ojos de los seres humanos, pero eran Nefilims, caídos delante de Dios. Era una generación maligna, como Nimrod, que fue otro Gibor, que fue un poderoso cazador de seres humanos delante de Dios. Génesis 10:8 y Génesis 10:9. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, por esa razón, Dios le dijo a Noé, no coman carne con sangre, porque yo la demando. Si la demandé del diluvio, matando todos los seres vivos por tanta violencia, tanta maldad, la demandaré después del diluvio, porque la vida del ser humano es sagrada. Entonces, Dios le dio en esa bendición 3 privilegios. Primero, el privilegio de ser procreador, fructifiquen y multiplíquense. Segundo, le dio el privilegio de ser administrador. Les he puesto todos los animales en las manos y pueden comerlos, inclusive matarlos, pero no coman su sangre, ni tampoco, porque yo demandaré la sangre, amén, de la mano de los animales que maten seres humanos, y vuestras vidas, cuando alguien los mate, también demandaré esa sangre. No comerán carne con sangre, porque tal vez eso fue una práctica que cometieron antes del diluvio. Y la tercera bendición, la bendición de Dios, tenía otro privilegio, que era de ser jueces. Este era un nuevo cargo en la raza humana.
y fue establecido por Dios a causa de la violencia antediluviana. Amén. La autoridad de Dios de establecer justicia es dada al hombre. Génesis 9:6. Vamos a leer Génesis 9:6. Alabanzas al Señor. Dice, porque ciertamente demandaré, 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de la mano del varón de su hermano, la vida del hombre demandaré. Verso 6, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Dios establece al hombre como juez para que juzgue los asesinatos. Aquí es donde empieza el primer principio de jurisprudencia, que Dios establece autoridades para juzgar los actos malos de los hombres. Se establece el primer deber del gobierno, impartir justicia. En este caso Dios estableció la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios la estableció? Porque el mundo antediluviano en Génesis 6:5 dice que el intento del corazón del hombre era de continuo al mal. Y no había cambiado después del diluvio, Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea que el origen de la violencia seguía latente en el hombre. Dios quiso proteger la raza humana con la delegación de justicia al ser humano, dándole poder y autoridad al ser humano para juzgar a los otros seres humanos que derraman sangre. Amén. O sea que antes del diluvio no existía esa autoridad de justicia, delegada al hombre, por supuesto. La retribución exacta de un asesinato no es un asunto personal, sino que es divino. Quien retribuye o paga ante un asesinato no es el hombre, tiene que ser Dios. Deuteronomio 32:35, y lo cita Romanos 12:19, dice, no os venguéis los unos a los otros, dejen todo a la ira de Dios. Mía es la ira, yo daré el pago. Amén. O sea que el tomar venganza por nuestras propias manos no es correcto. Eso tiene que ser delegado a Dios. Amén. Pero Dios le delegó a ciertos humanos esa autoridad para juzgar estos asesinatos. Es también una obligación social ejecutada por la autoridad establecida por Dios. Génesis 9:6, voy a leer Nueva Biblia Viviente, es Nueva Biblia Viviente, una traducción, dice, el que mate una persona, otra persona lo matará a él. Amén. Porque los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Otra persona, ¿quién? La persona que Dios delegue como autoridad. En Israel, Dios estableció la pena de muerte. Fue establecida en la ley, en la constitución del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 21 del 12 al 14 dice, el que hiriere a alguno haciéndolo así morir, él morirá. Amén. ¿Y quién atendía esos casos? Los jueces de Israel. Amén. Dios les dio la autoridad al hombre para determinar el juicio. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, los cuernos del altar. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, y fuera el altar del Señor, de mi altar lo quitarás para que muera. Como fue Joab, el general de David, que Salomón lo mandó matar allá. Amén. La razón de esta pena de muerte es porque imagen de Dios es hecho el hombre. Dios estableció la pena de muerte. Amén. Porque se derramó mucha sangre en el tiempo antediluviano. Entonces, ahí en Génesis 9, Dios establece la pena de muerte. Como ya leí la versión NBB pequeña. El que mate a una persona, otra persona lo matará a él. Amén. Es decir, la otra persona es una autoridad establecida por Dios quien juzgue ese asesinato. Si fue con premeditación, si fue con alevosía, todo eso se tiene en cuenta para un juicio. Bendito sea el Señor. La razón de esta pena de muerte es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vamos a leer el texto nuevamente. Bendito sea el Señor. El que derramare sangre de hombre por el hombre que Dios establezca como autoridad, como juez, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la razón es esa.
Amén. ¿Por qué Dios demanda esa sangre? ¿Por qué Dios castiga con pena de muerte la sangre derramada? Porque el ser humano es hecho a imagen de Dios. Amén. El hombre podía matar animales para comer, pero el animal no podía matar hombres, porque Dios iba a demandar del animal esa muerte, y Dios ordenó matar ese animal. También el hombre. Ni el hombre podía matar hombres. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios. Por esta razón, Dios ama y valora la vida humana más que la de los animales. Porque atentar violentamente contra el hombre es atentar contra el mismo Creador. La Escritura muestra cómo Dios valora la vida humana, sobre todo la de los pobres. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra a su hacedor o al Creador. Proverbios 17:5 dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ay, Señor, Dios tenga misericordia. Amén. Por ese motivo, porque Dios, el hombre es hecho a la imagen de Dios, refleja la apariencia de Dios en la tierra, Dios estableció la pena de muerte, inclusive en aquellos que mataren a los bebés dentro del vientre. En Éxodo capítulo 21, verso 22-23, esta pena de muerte se extiende, protegiendo la vida de los seres humanos aún desde el vientre. Y está esa pena de muerte delante de Dios. Éxodo 21, 22-23 dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y los jueces le juzgarán. Pero verso 23 dice: mas si hubiere muerte, ese bebé muriere, entonces pagarás vida por vida. O sea que la pena de muerte cobijaba inclusive a los nonatos, a los que estaban dentro del vientre. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que ante Dios, el que aprueba un aborto o el que participa en un aborto es asesino delante de Dios. Amén. Es un asesino delante, y Dios demanda esa sangre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso, usted como pastor y yo como pastor no podemos estar a favor del aborto. El pastor o cualquier persona que esté a favor del aborto es un asesino delante de Dios. Amén. Porque el Señor ama y cuida y preserva la vida del ser humano. Y por eso estableció la pena de muerte. Amén. El que derramare, como dice Génesis capítulo 9:6, el que derramare sangre de hombre, aún desde el vientre, por el hombre, su sangre será derramada. O sea, había pena de muerte establecida por un hombre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Porque si el pobre es afrentado, es escarnecido, el que afrenta al pobre está escarneciendo y está afrentando a Dios mismo, porque Dios cuida al ser humano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Estudiar la Escritura. Por eso Dios bendice a Noé y les dice a ustedes: fructifiquen, multiplíquense, y les entrego todos los animales en sus manos. Es más, ustedes esos animales pueden matar y comer legumbres, pero no vayan a comer carne con sangre. Y les hace en el verso 5 una alusión a lo que practicaba el mundo antediluviano, y por esa causa vino el diluvio, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, inclusive de los animales, la demandaré, así como la demandó matando todos los animales y mandando a los seres humanos. Amén, la demandaré. Y Dios la demandó. Amén. Y luego dice, y luego establece la pena de muerte, y le dice el Señor a Noé, a Sem, a Can y Jafet: ustedes serán jueces en esta nueva tierra. Y el que derrame sangre de hombre, que mate a otro ser humano, ustedes serán los jueces. Por el hombre su sangre será derramada. La pena de muerte fue establecida por Dios contra el asesinato.
De hecho, en la época del Señor Jesús, el Señor estaba vigente la pena de muerte. Lo que pasa es que torcían la ley y a través de la ley fue que mataron al Señor Jesús torciendo la ley. Amén. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, Roma tenía la pena de muerte. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 13, dice la Escritura que el magistrado es servidor de Dios para castigar al que hace el mal. No en vano lleva la espada. O sea que los gobernantes están puestos es para detener la maldad, no para premiarla. Pero desafortunadamente hay gente tan descarriada que han apoyado supuestamente procesos de paz donde a los asesinos se les premia con dinero, y eso está mal delante de Dios, porque el ser humano Dios lo ama y lo valora tanto, y estableció que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, aún desde el vientre, como los bebés. Por eso los cristianos no podemos estar a favor del aborto. Por eso no podemos estar apoyando a políticos que están a favor del aborto, porque Dios demanda esa sangre. Y si usted apoya a un político, que ese político apoya el aborto, usted está apoyando a un asesino y usted se vuelve cómplice de asesino, y Dios va a demandar esa sangre también. Amén. Por eso, como pastor, si me llega una pareja diciendo, mire, quedé embarazada, pero no estoy preparada para ser madre, yo nunca, Dios me guarde, decirle aborte, esa es la solución, porque yo me volvería asesino delante de Dios. Amén. Asesino por omisión. Amén. Por complicidad. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Estamos, amados hermanos. Gloria a Dios. Ahora Dios le restablece a ellos la primera bendición de procreación. Verso 7. Ya termino, tranquilo, hermanos. Ya termino. Verso 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén. O sea, ustedes no están para ni comer carne, perdón. Ustedes no están ni para comer carne con sangre. Amén. Están puestos por Dios como jueces para castigar al asesino, para detener la maldad. ¿Cuántos alabamos a Señor? De hecho, el Señor Jesús avaló la pena de muerte. Y él mismo le dijo a Pedro, porque Pedro, cuando el Señor iba a ser arrestado, Malco, que era el jefe, el siervo de la guardia de los fariseos, que llegaron a arrestar al Señor, Judas se le acerca y habla con él. Es la manera como Pedro lo identifica, y Pedro se da cuenta de que Malco, ese siervo del sumo sacerdote, era el encargado de esa turba de soldados que arrestaron al Señor en Getsemaní. Pedro saca la espada y le tira a tumbarle la cabeza. Tal vez el Espíritu Santo agacha a Malco y le corta la oreja, pero por poco le corta el cuello a Malco. El Señor recoge la oreja, se la pone a Malco, lo sana inmediatamente y le dice a Pedro, guarda esa espada, porque el que hiera espada o mata a espada también morirá. Pena de muerte. ¿Cuántos alabamos al Señor? No solamente pena de muerte, amén, al ser humano, también hasta el mismo feto, hasta el mismo bebé que está dentro del vientre. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Seguimos, ya estamos terminando. Entonces el Señor le dijo a Noé, ustedes, mas vosotros fructifiquen, multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. O sea que la tarea de ellos como líderes, como cabezas, eran de procrear, multiplicar y ejercer justicia. Amén, como gobierno, porque Dios crea las naciones a través de Sem, Cam, Jafet, los tres hijos de Noé. Amén. Por eso, amados hermanos, nosotros los líderes de la iglesia no estamos para transmitir
muerte. Así como Dios le dijo a Noé, usted más vosotros fructifiquen, multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella, nosotros lo hacemos en términos espirituales, alcanzando almas que se conviertan, se multipliquen los hijos de Dios. Amén, transmitiendo vida y no transmitiendo muerte espiritual. Porque si transmitimos muerte espiritual, predicando un evangelio falso, llevando una vida sin espiritualidad, sin oración, sin ayuno, sin consagración, y así salimos a predicar y la gente se duerme en los cultos, estamos matando a la gente espiritualmente y Dios demanda esa sangre como la de un asesino. La Biblia lo dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a usted. Y yo, siervo amado, tendremos que dar cuenta a Dios si no estamos transmitiendo vida espiritual a la iglesia, si no estamos humillados delante de Dios, transmitiendo palabra verdadera, si estamos engañando a la gente, sacando provecho de ellos. Amén. Por eso muchos se van a perder en el tiempo final y le van a dar cuentas al Señor. En el juicio del gran trono blanco el Señor dijo en Mateo 7, el 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tendremos que dar cuentas a Dios. Dios nos guarde, amados hermanos. Dios nos proteja. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana de Génesis 9, la bendición que tú le diste a Noé, Señor, y sus implicaciones. Le diste ese privilegio de ser creadores, de ser administradores y ser jueces en el nuevo gobierno del nuevo mundo, Señor. Gracias por esas bendiciones. Gracias, Señor, porque a través de las restricciones o prohibiciones de no comer carne y de que tú demandarías la sangre, tú estarías deteniendo la maldad que se multiplicó en el tiempo antediluviano, Señor, pero que desafortunadamente hoy en día se ha multiplicado, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a creer a tu palabra. En mi caso, como siervo, como pastor, como líder, como cabeza, ayúdame a transmitir vida a tu pueblo. Palabra viva, que tu pueblo reciba palabra y sea vivificado, que sea preparado para el reino y que mi mensaje no mate espiritualmente al pueblo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que la gente que oye mi mensaje, el mensaje que tú pones en mis labios, sea para edificación, consuelo, exhortación, que sean transformadas las vidas a la imagen de Cristo, sean cambiados, renovados, transformados, que ninguno muera, que no haya adulterio, ni fornicación, ni pecado en ellos, por lo contrario, haya vida. Por eso oro por esta iglesia, por eso oro para que tú les des vida a ellos. Gracias, Padre, por esta iglesia que tú me permites pastorear día a día. Esta iglesia virtual, Señor, gracias. Te pido que los ayudes, que los guardes, que los bendigas. Bendice a tu pueblo, ayúdales en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Guárdame este día, Señor, protéjanos, protéjanos. Bendice el culto de esta noche, de 8 a 9 de la noche, en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta noche de 8 a 9 de la noche nos veremos en el culto. Una bendición. Ustedes, los que han estado, se han dado cuenta. Y los que nos quieren apoyar con una ofrenda, me quieren apoyar, pues ya saben, debajo del video está la forma como lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y espero que sigan siendo edificados en el conocimiento del Señor, en la palabra, y que ustedes reciban vida, no muerte, que se fructifiquen, se multipliquen. Ojalá Dios que en estas transmisiones haya más gente, que usted invite más gente para que se fructifique y se multiplique los hijos de Dios a través de esta palabra que dice la Escritura, somos renacidos por la palabra de verdad, que haya gente que reciba vida. Porque desafortunadamente hay tanto engaño en esta época. El Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Y hay mucho engaño, y hay mucha gente engañada recibiendo un evangelio falso. Compartan el link, inviten a otras personas para que reciban vida. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos veremos esta noche de 8 a 9 de la noche. Alabanzas a Jesús.